Entrou, hein? Entraram no carro. Deve ser. Mas tá parecendo ele, hein? Ah, isso aí, parece mesmo. Olha lá, vai entrar no carro, entrou com o motorista. Atenção, hein? Public enemy number one in the United States is drug abuse. Hace 100 años que reprimimos, cada vez está peor. Para nosotros peor que la marihuana es el narcotráfico. Entonces, queremos experimentar. Allora vogliamo sperimentare un altro cammino. La ley al final terminó siendo una ley muy buena y bastante integral, ¿no? Mirá que somos muy prejuiciosos, ¿eh? Y es un fondo que tiene muchísimas historias. Tiene historias ilegales e historias legales. Ahora por suerte estamos viviendo la historia de la legalidad. Yo, Guillermo, que empecé a consumir cannabis en el liceo, nunca entré a la comisaría, siempre me fui bien estudiando. Tengo un buen trabajo, además hago libros, investigo, mis amigos me quieren, yo los quiero a mi familia, ellos me quieren a mí. ¿Cuál es el problema? Entonces, las familias uruguayas empiezan a ver esto. Y una cosa que te quiero decir es que desde que se aprobó, ¿cuánta gente conozco que no sabía que fumaba? Y que se ha descubierto, no gente mayor como yo, pero nietos de amigos, sobrinos, que se fuman un cigarrito, acá y en otros países, ¿eh? No, nada, sos una persona normal y sí. En vez de tomar un vino, puedo fumar una pitada de porro, no hay historia. ¿Y por qué esto puede, el alcohol puede, el tabaco puede, y la marihuana y otras drogas no son aceptadas socialmente? O sea, si buscamos una causa bien lejana, ¿no? En el cristianismo el alcohol tiene un componente importante, el vino es la sangre de Cristo, etc. El hashish, el cannabis es una cosa que viene de otras culturas. En 1830 la Cámara Municipal de Río de Janeiro prohibió el uso y la venta del llamado pito pango. Es decir, no se permitió fumar marihuana. Los vendedores de las flores deberían de pagar una multa económica, mientras que esclavos y otros usuarios podrían pasar hasta 3 días en rejas por fumar en espacios públicos. La marihuana se usaba en rituales de candomblé y Shango. ¿Y a quién encarcelaban en esa época? Encarcelaban a los negros. Encarcelaban a la gente de menores recursos y menores posibilidades culturales. A los blancos no, con mucha suerte los multaban. To get the illegal drugs, they are forced to deal with criminals who prey on those least able to defend themselves. And to find money for their expensive habit, they often turn to crime themselves. Se tejió en su momento una serie de prejuicios, sobre todo en Estados Unidos, a los que se le hicieron mucha publicidad. La marihuana asociada a los mexicanos que son unos vagos, que roban, etc. El opio asociado a los chinos, que les estaban sacando en aquel momento, a principios del siglo XX, el trabajo a los estadounidenses, haciendo las vías férreas que estaban completando en todo el país en ese momento. En un momento de crisis económica, los chinos le estaban sacando el trabajo a los estadounidenses. Problema. El uso de cocaína en la población afroestadounidense, que decían que salían a violar mujeres y mujeres blancas y no sé cuánto. No hay evidencia empírica de eso.
pero sí hubo una publicidad muy grande en los medios de comunicación de Estados Unidos de esa época y también en los medios de comunicación de América Latina de esas cosas. Reports him to the authorities immediately. El 16 de febrero del 2011 caigo yo. Me remiten a la cárcel de Canelones. ¿Por qué? Por tenía 4 plantines que no estaban ni sexuados todavía, y tenía 2 plantas ya con sexo, ya un poco más grandes, porque yo nunca dejé de plantar. Yo siempre consideré que lo que hacía no era un delito, de que yo tenía derechos y alguien tenía que escucharme. Soy un empresario medianamente exitoso, puedo vivir de mi trabajo y ya para Uruguay es bastante eso. Entonces, no sé cuál era el alegato que podían utilizar para decir, no, vos no vayas a plantar porque no, yo quiero consumir, así como puedo plantar mi zanahoria o puedo plantar mis tomates, quiero plantar mi marihuana. Un usuario de marihuana, como yo, tiene derecho a utilizar marihuana. O sea, usuarios de marihuana como yo ha habido en los últimos 6.000 años. Pero, entonces ahí estamos promoviendo la libertad y la autonomía de las personas. En el debate público, en Uruguay, nosotros hicimos algunas encuestas, algunos estudios de opinión y vimos que los usuarios de marihuana son pocos en la sociedad y generalmente ese argumento a la mayoría de la gente no le importa, porque no la perjudica ni la beneficia a sí mismo. Entonces, eso es un argumento que no se puede perder, porque desde nuestro punto de vista es de los más justos, pero también hay que conseguir argumentos prácticos. En los últimos 30 años, el consumo de marihuana en América Latina se multiplicó por 5 o por 6. Y hay mucha más violencia, mucha más corrupción. Hay que ser práctico. Si no queremos que la gente siga comprando en el narcotráfico y promoviendo eso, la solución ya está claro que no es continuar con más tanques de guerra y más helicópteros de guerra, sino que es regular los mercados y generar otro sistema. Fuck me. Ó, quero ver se vocês sabem. Qual operadora que... Abre o olho, pô! que tá resfriado, que tá sempre resfriado? Oi? Descobriu por quê? Não, está brincando, senhor. Ai, me ajuda, por favor, Jesus. Creo que gente consciente se puso la camiseta y dijo, vos, esto hay que hablarlo en serio, tenemos que tomar conciencia, porque hay gente que está siendo presa. Y yo no fui fui como un preso común. Dentro de mi celda había personas que habían matado, habían personas que habían rapiñado, habían personas que estaban cumpliendo 15 años de condena. Entonces, fue sinceramente algo que fue muy duro, ¿no? Si tuviera que volver a vivirlo, lo vuelvo a vivir. Porque hoy, gracias a Dios, puedo hacer lo que estoy haciendo. Quiero verte el HD. Imagínate. De ahí en más empieza toda una movida.
pero una movida de que, bueno, loco, vamos a presentar una ley y vamos a hacer algo. Porque esa fue la postura que tuvo el partido de gobierno del Frente Amplio ante eso que estaba pasando. Y fue por eso que salió la ley, ni más ni menos, por más que algunos la trataron de dilatar, porque todo ese proceso duró 2 años para que se pudiera realmente cultivar en paz, o sea, regularizado. ¿Puedes explicar de forma sencilla qué es la ley hoy día? No. Porque es un quilombo la ley. La ley al final terminó siendo una ley muy buena y bastante integral, ¿no? Por ejemplo, en un momento se dudó si iba a estar incluido el autocultivo y ahora el autocultivo también está incluido. Están incluidos los clubes de cannabis, como este, como la segunda modalidad permitida de acceso, y la tercera modalidad de acceso permitida para uso recreativo es a través de la compra en farmacias. Después también decimos que es integral, por ejemplo, porque incorpora el uso industrial que tiene el cáñamo y la marihuana, el cannabis psicoactivo, y también incorpora, promueve la investigación científica y habilita el uso medicinal de la sustancia. Entonces por eso también decimos que es integral. Es bastante participativa, establece un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis y tiene algunos problemas, como por ejemplo el del registro, ¿no? Digamos, los usuarios tienen que optar entre una de las 3 formas de acceso, autocultivo, clubes o farmacias, y entonces eso implica el registro y desde nuestro punto de vista eso contribuye a seguir señalando al usuario de marihuana como un desviado social, como a etiquetarlo y señalarlo como una persona que, a diferencia de usuarios de otras sustancias como el tabaco o el alcohol, tiene que estar registrado. Eso es algo que las organizaciones sociales en su momento valoramos que la ley era buena pese a eso, y en el futuro intentaremos ir analizando y tratando de modificar. En Uruguay es probable que si seguimos siendo inteligentes con todo esto, que se pueda avanzar en poner las cosas en su justo término, porque nadie va a decir que las drogas, que todo el mundo se tiene que drogar, porque las drogas están buenísimas y todo tiene que drogar para pensar mejor las cosas. No, no es así. O sea, hay gente que no se puede drogar, hay gente que se puede drogar a veces, hay gente que elige drogarse todos los días y todos tienen que tener información de lo que están haciendo y de cuáles son las repercusiones. Entonces yo quiero creer que de acá a poco tiempo vamos a poder darle esa información a cada uno que la precisa y que los servicios de salud estén adecuados a esas demandas, no como sigue ocurriendo el día de hoy, que el usuario de drogas oculta su consumo de drogas para no ser estigmatizado por los médicos. Y además, regular el mercado permite que el Estado, como con todos los productos que están alrededor nuestro, establezca una serie de regulaciones, de cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo, manejar bajo los efectos del cannabis. Acá en la zona vivía una persona que vendía marihuana, que yo conocía desde niño, y estoy hablando con él y me dice, estas viejas del barrio que me denunciaban, ahora me tienen loco pidiéndome hojas para la artrosis. Yo no rengueaba muchísimo y me estaba afectando la cadera. Había llegado hasta el banco de prótesis para hacerme prótesis de rodilla y habla mucho de infecciones. Me dio un miedo, ¿no? Entonces conseguí unas hojas, probé y la verdad que no rengueo más. El dolor se me alivió. 6 litros tengo. Yo tengo artrosis en las manos. Es una demostración. Tengo guardado para todo el invierno y el verano. Hasta el próximo año tengo alcohol preparado. Soy una fanática del alcohol con hojas de marihuana.